Bueno, y bienvenidos a Our Daily Life by Kleenex. Este es un espacio espectacular que creamos para traer historias hermosas que le aportan al mundo herramientas para crecer, para enfrentar momentos que podemos pensar como difíciles, como complejos, pero que una vez nos apropiamos de estas herramientas, vienen a llenarnos de capacidad para sobrevivir, para crecer y para también educar. Este es un espacio donde nos vamos a permitir ser vulnerables. Aquí todo es válido. Así que arranquemos con esto porque hoy tenemos una invitada que sabemos que van a amar, que tiene una historia divina y que les va a tocar el corazón así como tocó el corazón de nosotros. Así que si incluso lloramos, pues bienvenido. Hay Kleenex. Total. Así que, Natalia, bienvenida. ¡Qué mal! Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenidos a este espacio. Siéntate por acá. Gracias, feliz de estar aquí, muchas gracias. Nos encanta tenerte por aquí. Sabemos que tienes mucho que contar y que la gente va a querer escuchar y aprender mucho de todas tus vivencias. Ay, qué rico, pues muchas gracias, yo los sigo a ustedes también y muy feliz de estar en este espacio. Me encanta la introducción de un espacio para sentirse vulnerable. Yo creo que ahí es donde radica todo, la felicidad, la sanación, estar preparado para confrontar la vulnerabilidad. Creo que es una de las cosas más sabias que podemos hacer. Y yo creo que como sociedad estamos muy como condicionados a que la vulnerabilidad es difícil, que es el resultado de algo que de pronto nos afectó, pero realmente puede ser un espacio de oportunidad para crecer, para aprender y de pronto para ayudarle a otros también a crecer. Entonces, bueno, queremos empezar es que nos cuentes, Natalia, acerca de Natalia Durán como persona. ¿Tú quién eres? ¿A ti qué te gusta? Bueno, ¿con quiénes te rodeas? ¿Cuáles son los espacios que más disfrutas? Bueno, ¿quién soy? Uy, no sé, soy muchas cosas, yo creo. Creo que todos somos muchas cosas, ¿no? Así es. Tenemos momentos brillantes, momentos no tan brillantes, aceptándome en esa diversidad que soy y en este momento mucho más cómoda. Me siento mucho más cómoda conmigo misma, con quien soy realmente, en todas las dimensiones de mí, emocional, espiritual, física. Y bueno, aprendiendo. Yo creo que algo que sentiría como una palabra que podría definirme sería aprender. Me gusta muchísimo aprender. Me encanta. Nosotros somos muy educativos y siempre hemos buscado desde todo lo que hacemos tratar de imprimirle al mundo algo que lo haga un poco mejor de lo que lo encontramos. Y ese ha sido siempre nuestro fin y nos encanta que compartas eso con nosotros. Quisiera preguntarte, ponte a pensar, de todas las personas que te conocen por toda tu trayectoria profesional, que te han visto en pantalla, en diferentes escenarios, y de aquellos que te siguen actualmente, y aquellos que te van a conocer a partir de este espacio y que vienen a conocerte en tus diferentes espacios, ¿qué les dirías para que te conozcan un poco más de lo que pueden ver a través de las pantallas y de los espacios donde te ven allá? ¿Qué les diría sobre mi vida personal? Sobre tú como persona, sobre tú como mamá, como ser humano, para que ellos se acerquen, se sientan más cercanos a ti. Pues les diría que volvemos a tocar la palabra vulnerabilidad, ¿no? Les diría que a veces hay una idealización de pronto de uno en las pantallas o de uno en las revistas, porque uno cumple como con ciertas expectativas sobre la mujer o ciertas expectativas sociales. Sin embargo, pues lo que hay detrás es todo un universo mucho más interesante que eso que aparentemente se ve como un símbolo de éxito. Y de hecho lo que hay más interesante es la capacidad humana, ¿sí? La capacidad humana de sentir, de ser todo, de sufrir, de llorar, de reír, de acertar, Entonces pues soy igual, lo mismo que tú o que yo, luchándomela en la vida por sentirme más feliz, por sentirme mejor, embarrándola muy fuertemente con muchas cosas. Pero eso nos pasa a todos. Exactamente. Y acertando también con otras, ¿no? Porque también nos han enseñado un poco a una humildad un poco extraña. Es una humildad que se convierte en autojuzgamiento. Y yo creo que eso también es muy triste. La discapacidad que tenemos de aceptar también lo lindo que tenemos, lo bueno que tenemos, sin que se interprete como arrogancia. Decir, bueno, realmente soy un ser lindo, espectacular, me veo y sonrío y me siento bien. Eso lo compartimos plenamente porque cada que tenemos oportunidad nosotros le decimos a la gente y sobre todo también nos preguntan mucho como, ay, ¿qué me aconsejan? Y desde la experiencia nuestra siempre decimos que nunca desde el egoísmo hay que ponerse a sí mismo en el primer lugar, siempre. Como básicamente te dicen en los aviones,
si cae la máscara de oxígeno, tú póntela y luego ayudas a la siguiente persona. Es decir, si tú te amas, puedes amar a alguien más, pero es que si tú no te amas, ¿cómo vas a entregar amor? Entonces, compartimos plenamente lo que dices. No, y nos parece súper bonito porque además, Cami y yo somos unas personas demasiado agradecidas. Y me imagino que te pasa también, y más después de todo lo que has vivido, te volviste una persona muy agradecida de las cosas simples de la vida que muchas veces se nos olvidan. O sea, Camilo y yo, simplemente por el hecho de que hoy nos hayamos despertado y podamos estar aquí, es un motivo por el cual nosotros debemos estar agradecidos. Entonces, por eso también como que nos toca mucho tu historia, por eso también estás aquí, porque sabemos que eres una persona muy agradecida de la vida y de lo que eres. Y por eso queríamos empezar como a conocer un poquito más de Natalia como persona, antes de meternos pues como ya de lleno a lo que probablemente muchos quieren saber y de pronto han escuchado y no lo tienen claro o por primera vez van a conocer tu historia. Y queremos arrancar ahorita ya así con el tema más profesional. O sea, ¿qué ha pasado con Natalia en estos últimos años desde el ámbito profesional y qué ha pasado mucho antes de Natalia en el ámbito profesional? Cuéntanos un poquito quién es Natalia como actriz, como mamá, como influencer, como creadora de contenido. Sí, porque además eres como una mujer maravilla que hace 1000 cosas y que la gente puede disfrutar de todas las facetas tuyas y aprender de ellas. Entonces, cuéntanos un poco más de eso para que la gente se enganche. Bueno, en lo laboral llevo mucho tiempo, o sea, aquí donde me ven. No, pues yo ya tengo mis años, tengo toda una edad. Pero eso ha sido lindo porque en estos días, de hecho, hacía una retrospectiva y yo decía, pucha, ya son 20 y pico de años en la televisión. Wow. Imagínate eso, una carrera de 25, bueno, 22. hace 20 años estaba yo muy chiquito. 23 años, imagínate. Empecé como a los, sí, pues tengo 41, 42 voy a cumplir. Entonces empecé hace mucho tiempo. Muchas cosas muy lindas en proyectos pues grandes, importantes que fueron reconocidos internacionalmente, series, películas, teatro. Empecé en el teatro, me formé como actriz de tablas. Fui modelo también mucho tiempo, modelé en Londres, estuve modelando en Londres. Con Levi's, ¿no? Levi's, sí, yo hice una campaña de ellos, estuve en Dazed and Confused, que era como un sueño para mí esa revista hace bastante tiempo. Entonces, digamos que profesionalmente tuve unos logros muy significativos pues, para mí. Pregunta ahí, como actriz, yo he escuchado que la parte de las tablas es lo más demandante que puede haber para un actor, porque pues finalmente en la televisión, en el cine, hay la posibilidad de la edición, pero en el teatro no, el teatro es en vivo y en directo y... El teatro es la vida. El teatro es la vida y está vivo. En el teatro confrontas todo, el miedo, la gente. En el teatro, si hay una equivocación, tienes que tener la habilidad para poder para improvisarla salir y salir de adelante. Y hay algo lindo en el teatro, hay un tema energético, ¿sabes? Es como un feedback. A veces el público está difícil y si tú no te subes con tu potencia, te apagas y se apaga todo. Es toda una interacción como mutua, colectiva. Es muy linda y mira que me gusta esa pregunta porque hace unos días pensaba, bueno, yo entré en una pausa por mis circunstancias de salud, en una pausa larga con respecto a mi trabajo. También perdí muchísimo trabajo pues porque no estaba bien. Y perdí un poco la conexión con la actuación. Y en estos días yo decía, creo que una de las cosas importantes que me ayudó a comprender las emociones fue el teatro, fue la formación teatral. De alguna manera, cuando uno es actor es como un psicólogo, es un intérprete y un profundizador de las emociones humanas. Entonces creo que acercarme desde la escuela a las emociones humanas me ayudó muchísimo también para confrontar la vida y para entender a los demás. Buenísimo. ¿Y cómo logras percibir esa energía desde el escenario que está? Pues yo te lo digo como espectador que he sido, porque no he estado en un escenario profesionalmente. ¿Cómo logras percibir esa energía del público que está tan distante? Porque finalmente estás bajo una barrera de luces y hay una distancia física. Sí, porque además acá a mí nos pasó que nos subimos en estos días, no a un teatro, nos subimos al Movistar Arena, nosotros como presentadores, no se ve nada. O sea, es una pantalla negra y uno no ve ni una cabecita por ahí. O sea, sabíamos que había gente porque gritaban, pero del resto uno no ve nada. Bueno, pues realmente solo el 70% de la comunicación es verbal. Es decir, que hay un 30% de la comunicación que no se da a través de las palabras.
Y ese es todo un lenguaje muy lindo y muy interesante, el lenguaje que podría ser energético, eléctrico, toda la interacción que exista entre todo lo que podemos leer sin necesidad de hablar Sientes literalmente. el público. Claro, lo sientes completamente, sientes la energía que hay, sientes lo que te mandan, ves sus caras, hay todo un lenguaje que no es, pues que no es verbal, ¿no? Es más, lo dije al revés, mentiras. 70% de la comunicación no es verbal. No es verbal, sí. Mucho más de la comunicación es no verbal. Así que... Pero igual debe ser muy complejo lograr percibir esa energía y lograr entenderla y tomar la decisión de está bajita, la subo desde mí y si está alta me apropio de ella para continuar y mantenerla. Es una formación y creo que parte de esa formación está sostenida sobre qué tanto te gustan los demás, qué tanto te gusta Empatía. la gente. Exactamente, yo lo relaciono mucho desde ese lugar. Qué tanto te gusta estar cerca de los demás o entregar a los demás. Al final de cuentas, yo siento que la actuación es un acto también de dar. Transmisión. Muchísimo de dar, es hacia afuera, es entregarte en tus emociones, entregarte. Y qué tanto a uno le gusta eso, creo que también refleja la conexión del otro con uno. Me encanta. ¿Y te hace falta? Sí me hace falta. Digamos que en todo este tiempo he estado en una transición, en entender desde qué lugar quiero aproximarme, porque hay muchas cosas que se han transformado en mí y por lo tanto mi relación con las cosas que hacían parte de mi vida es completamente diferente. Ahorita de hecho estoy empezando otra vez a hacer castings, porque hay una rama de mí que también estuvo muy presente desde siempre y es la rama de lo social, del servicio social, de la sanación, de la espiritualidad. Ha sido algo que ha sido muy parte de mi, de mi De tu carácter, ser. exacto. Y ahora estoy muy enfocada en eso. Entonces, sí, le estoy haciendo ojitos. Vamos Ok. a ver qué pasa. Quiero que mencionaste lo social porque te tengo un par de preguntas por ahí, si me lo permites. Sí. Nosotros tenemos anhelos grandes de tener hijos propiamente y sé que tú tienes hijos. ¿Cómo has gestionado el ser mamá a más de 3 niños con todo lo que haces? Y también entiendo que tienes un tema de apoyar una fundación de niños. ¿Cómo son esas experiencias? Pues a ver, yo empecé hace unos años en el mundo humanitario, hice mi propia fundación. Mi tema sobre todo era que tenía una sensibilidad con los niños. El tema de los niños siempre me ha perturbado fuertemente. Digamos que es una cosa que es como de esas cosas que es una llaga directa, así que uno Sí. dice, les pasa algo y es muy fuerte. Entonces empecé con niños víctimas de violencia sexual. Empecé ahí a entender de qué se trataba el mundo humanitario, los derechos humanos, porque es toda una ciencia también que hay que entender bastante bien para no cometer errores, ¿no? Acción sin daño y todo ese tipo de cosas que uno tiene que hacer al aproximarse a ciertas poblaciones con algunas características. Empecé como voluntaria, empecé a viajar mucho, a hacer voluntariados en diferentes partes del mundo, enfocada en población infantil, y a partir de eso ya creé mi propia fundación con lo que yo sentía que era importante para mí. O sea, como yo dije, definitivamente es población infantil, y en ese momento fue trabajar dentro del marco del conflicto armado. Ahí yo sentía que había como una violación muy amplia de derechos humanos. Estaba violencia sexual, Sí. pobreza, enfermedad. Y ahí empecé a tratar de aproximarme desde lo que yo creía, y era la pedagogía, como hablábamos ahora. Yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Yo qué puedo entregar? ¿Y qué pedagogía? Pedagogía emocional. La pedagogía que no hay realmente en el colegio. Sabemos de todo, de matemáticas, de un montón de cosas para poder tener herramientas para sobrevivir en la sociedad, pero emocionalmente no sabemos nada de quiénes somos. Y para mí es ahí el núcleo el desorden que existe. Desde ahí para mí se destruye cualquier institución que se construya a partir de la ausencia de conocer los sentimientos. Entonces así empecé. Esto fue mutando y pues sí, digamos que ahora sigo buscando la paz, que en ese momento estaba buscando, pero a través de otras cosas, del medio ambiente, de la espiritualidad. Y sí, no me acuerdo qué fue lo que me preguntaste. No, sí. Yo por allá me fui a la porra. ¿No? Me abordaste todo lo de la parte de la fundación, pero Ajá. me hiciste skip en cómo gestionas ser mamá. Ah, sí. Y cómo te relacionas con tus hijos y cómo Además todo... nos interesa porque como Cami te cuenta, es uno de nuestros proyectos de vida.
Entonces, haz de cuenta que le estás dando clases a dos Bueno. padres primerizos. No, y además que me has dicho Próximamente. que le entregas al mundo un montón de educación, de formación, de sensibilización, abogas porque seamos vulnerables para que aprendamos desde ahí, para que nos sensibilicemos, nos reorganicemos por dentro. Pero ¿cómo haces para entregar también todo eso a esos seres humanos que son los más cercanos tuyos y que uno como ser humano pues dirá, cuando yo voy a educar a un ser humano y voy a tener un hijo o hija, pues es a quien me interesa más formar para que le vaya lo mejor posible en el mundo? Entonces, ¿esos Pues, tuyos cómo los haces? Yo creo que la palabra vulnerabilidad fue la que ha atravesado Clave. esta conversación. Yo no tengo ni idea cuál es el manual para ser mamá perfectamente. Yo creo que porque nadie. No, nadie nadie. lo tiene. Ese tema de las familias funcionales o disfuncionales para mí es como un mito. La verdad es como eres muy bueno en unas y la pelas en otras. Somos humanos. Así es nuestra naturaleza. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Sí, además que las vidas son muy cortas, entonces pues yo creo que tener algo escrito sobre piedra es muy difícil y cada contexto es muy distinto y cambiante. La vida es un borrador. Entonces, así es, Sí, así sí. vamos. Y con respecto a eso, sí te podría decir algo en lo que tengo alguna certeza y es la vulnerabilidad. Mis hijos saben quién soy yo. Mis hijos saben cuando la embarro. No tengo ni 5 de ganas de ponerme una máscara moralista para decirle a mis hijos que yo soy espectacular y que yo nunca me equivoqué. Nada que ver, por el contrario, lo he abordado incluso desde el otro lado. De decirle a mis hijos cómo la embarré, de qué manera la embarré, cuando me pelo y les pido perdón. Y eso sí he podido ver que genera un vínculo de confianza muy grande. Mis hijos no tienen miedo de hablar de nada. En mi casa no hay ningún tabú. En mi casa no hay un tema inhablable. Pero es no una gran existe. ganancia. Claro. Muy. Entonces, cuando mis amigas me dicen, oye, pero esa relación de tus hijos contigo, ¿por qué es tan espectacular? Y es el hecho de que yo he sido vulnerable y claro, soy una líder en mi casa, tengo que serlo. Sin embargo, tenemos una amistad fuerte. Cuando yo expongo mis vulnerabilidades y mis dolores sin vergüenza, los invito a ellos a hacer exactamente lo mismo y se convierte en una relación de crecimiento mutuo. Buenísimo, No, no buenísimo. más. Eso- Y ese por ejemplo, consejo me parece eso, espectacular. eso lo ve Cami en mi casa porque yo tengo una relación muy parecida con mi mamá. O sea, lo que tú estás contando es tal cual como yo estoy con mi mamá. Yo con mi mamá me permito ser vulnerable, así como ella lo puede ser conmigo. Si mi mamá tiene un mal día, probablemente me va a llamar y va a llorar y me va a decir, no, y fue terrible, y si yo tengo un mal día, sé que voy a poder acudir a mi mamá porque hizo lo que tú dices. O sea, me dio la confianza de yo poder hablar con ella y ser vulnerable, que cuando Cami y yo crecimos, probablemente a ti también te pasó, las emociones, como tú dices, nadie las hablaba. O sea, los niños no lloran, las mujeres son las que lloran, llorar es de niñas. Pues ese tipo de cosas que pasaban en el mundo y en el colegio, que tú estás hablando desde la educación, me parece una nota que de verdad en los colegios empiezan a hablar de sentimientos y de emociones, porque muchas veces los niños ni siquiera entienden lo que está pasando porque en su vida nunca lo hablaron o nunca lo vivieron. Sí, sí, eso es interesante. Lo incómodo, en general, la verdad siempre está después de lo incómodo, ¿sabes? A veces uno dice, no soy capaz de contar algo que me avergüenza mucho de mí, y una vez tienes la opción de contarlo, ahí Te es donde libera. está, exacto, ahí es donde está al final de cuentas la verdad. Y yo creo que la gente que estamos en ese camino de desarrollo personal, al final de cuentas estamos buscando la verdad, ¿sabes? Lo que hay detrás de todas las máscaras. Así que sí. Buenísimo. En mi caso ha sido un gran aprendizaje porque en mi familia, obviamente nunca lo hicieron mal, pero fue como la dinámica que tuvimos. Nunca tuvimos la dinámica de sentarnos a compartir qué estábamos sintiendo, qué pensábamos sobre un tema u otro. Afortunadamente sí, mis papás sí tuvieron como los hábitos de involucrarnos, pero en tomas de decisiones muy racionales. Entonces, cuando se iba a hacer algún negocio de la empresa o algo que pudiera afectar pues, sustancialmente a la familia, siempre nosotros como hijos hacíamos parte de esa información. Entonces, nunca estábamos excluidos y mi papá sí siempre nos enseñó a que es mucho más óptimo y eficiente aprender de los errores en carne ajena. Entonces, si yo tengo la oportunidad, y él lo hacía, que se parece un poco a lo que tú nos cuentas que haces con tus hijos, cuando él cometía un error o en la empresa, no lo compartía. Pero con como con la idea de que dijéramos como, a este man le pasó esto y la consecuencia fue que esta, y tuvo que tomar de esas opciones este camino y se solucionó de esta manera.
para que lo aprendiéramos en nuestras vidas y procuráramos que no nos fuera a pasar ya que le había pasado a él. Pero cuando yo conozco a José, como tenía esa dinámica, sí, desde mi construcción propia, tenía la costumbre de si algo era incómodo, pesado, difícil, yo trataba de no llevárselo a José pensando en que lo iba a agobiar y lo iba de pronto a afectar innecesariamente. Pero obviamente lo que tú decías ahorita del el lenguaje corporal, José me leía perfectamente. Decía, ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero qué tienes? No, nada. Pero yo no te quiero contar porque te molesto. Y él me decía, no, me tienes que contar porque es que yo soy con quien tú vives. Y si no me cuentas y eventualmente explotas y yo no entiendo por qué explotaste, es peor. Gestionemos juntos. Y fue un gran aprendizaje que tuve gracias a José, pero donde uní las dinámicas de la familia de José con la mía, porque también si yo no hubiera tenido esa estructura de tratar de aprender y ser siempre abierto al aprendizaje para ser más eficiente, pues no habría estado abierto a esa otra dinámica y aprender de ella. Y ha sido muy valiosa. Entonces, qué nota que lo hagas con tus hijos y que tomaré nota mental porque me parece súper, súper replicable, importantísimo. Súper. Bueno, Nati, nos contaste hace un momento que tuviste una pausa laboral en todo lo que estabas haciendo. Quiero que nos cuentes un poquito de por qué se dio esta pausa en tu vida, o sea, qué pasó o por qué tomaste esta decisión de tomar una pausa ¿O qué te llevó a ella? Hablando. Sí, claro. Pues la vida me llevó a ella. Realmente yo no la tomé voluntariamente. Fue más como una decisión obligada de la vida. Y todo fue a raíz de empecé a desarrollar una enfermedad autoinmune muy fuerte, que en este momento tiene nombre, se llama síndrome de Asia, asociada a los implantes mamarios. Bueno, realmente Asia está asociada a cualquier implante en el cuerpo. Yo te iba a preguntar eso, si era solamente el tema mamario, que es lo que más escuchamos actualmente, o todo tipo de implantes. Pues, todo tipo de implantes. Asia es todo tipo de implantes, pero hay una enfermedad especial que se llama la enfermedad de los implantes mamarios, dentro de esto que conocemos como Asia. Okay. Así que empecé a sufrir muchísimo. Llegué a estados pues muy tristes de existencia, desde depresión, ya llegué a un punto en que no me podía ni siquiera parar de la cama. Y a puntos muy oscuros, realmente muy oscuros de no querer en serio como estar aquí más. Y en este proceso de descubrirlo, porque fue un proceso muy largo, fue una enfermedad larga, sí, que iba muy hacia abajo, no me mejoraba, iba cada vez más a tocar fondo. Dentro de los exámenes, afortunadamente me pudieron diagnosticar. Aparte de eso, me diagnosticaron con cáncer. O sea, en simultánea dos grandes situaciones. Entonces fue fuerte para mí. El Asia fue muy duro porque es una enfermedad triste, es una enfermedad que no tiene, no se conoce tanto al respecto. El cáncer, por lo menos, la gente sabe pues que uno se la está guerreando, ¿sabes? La gente sabe que uno está pasándola mal, pero el Asia no. El Asia se vive muchísima soledad y mucha incomprensión. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué estigmas hay alrededor de ese síndrome? ¿Qué encontraste desde la gente cercana a ti o desde la gente en general hacia ti al tú manifestar que estabas viendo esas situaciones? Wow, pues es fuerte. Mira que con Asia pude profundizar muchas cosas. Pude profundizar también muchas ideas que hay sobre las emociones, por ejemplo. Muchas ideas que hay sobre las mujeres. Muchas ideas que hay sobre por qué las mujeres son más sensibles o son exageradas o son locas. Es tan triste ese paradigma con respecto a la mujer que incluso muchísimas mujeres sufriendo de Asia estaban diagnosticadas psiquiátricamente porque los médicos no podían dar con su diagnóstico. Entonces recaía la responsabilidad de la enfermedad sobre la mujer y sobre su psiquis débil. Entonces es muy triste. Mucho del diagnóstico que no se da, desde mi perspectiva, tiene que ver con un prejuicio social hacia la mujer. Por otro lado, es un tema muy castigado. Entonces tienes una sociedad que te exige pertenecer a un grupo de gente muy bonita según los cánones que tenemos sobre eso. Tienes una presión como actriz, entonces uno dice, no, accedo a eso, ¿no? A operarme, a hacerme la nariz, a hacerme la cola, a hacerme todas estas cosas que busco para sentirme mejor conmigo misma. Pero el día que de pronto eso ya no funciona, entonces te dicen, ay, ¿usted por qué es tan superficial? Ay, ¿usted por qué es tan...? ¿Sabes? Es como no tienes chance. Accedes a cumplir con los cánones. Ajustarte.
Ajá, pero cuando no los cumples o te pasa algo o tienes un accidente al respecto, entonces también te cae el mundo, ¿no? Sí, es tu culpa por vanidosa. Exactamente, entonces no hay salida por ninguna parte. Estás inseguro porque tienes alguna formación de inseguridad, accedes a eso, pero también todo está mal de alguna manera. Y eso me pareció muy triste. Siento que de Lacia aprendí a observar cosas que me causaron mucha tristeza con respecto a nuestro orden social. Viví mucho eso, viví mucha injusticia también. Algunas mujeres, por ejemplo, que no tenían plata y en el afán de cumplir con esos estándares ahorran toda su vida, se ponen unas prótesis, unos implantes, se enferman y ni hay un EPS ni hay nada para podérselas sacar en una cirugía muy costosa. Entonces son mujeres que se van muriendo lentamente sin la posibilidad de hacer nada al respecto. Y probablemente diagnosticadas con una depresión, que es lo que puede pasar. La depresión es una característica fuertísima asociada a Asia. La depresión, la falta de memoria, todo lo cognitivo es algo que se afecta fuertemente con la enfermedad de los implantes mamarios. Y pues yo no fui la excepción, yo estaba ahí en un vía crucis, realmente fue. Claro, y tú como actriz me imagino que tu memoria es todo. O sea, porque para una actriz la memoria es como lo más importante, o sea, aprenderse. Camilo y yo a veces vemos los libretos y vemos niños de 10 años como, ¿cómo hacen para aprenderse esto? Entonces me imagino, pues ya nos imaginamos un poco más de por qué tu pausa, o sea, además de todo el proceso en el que estabas de la depresión, porque principalmente es lo que nos cuentas, o sea, me imagino que no te querías ni siquiera levantar de la cama, o sea, fueron muchos meses en cama. Fue muy extraño porque al final de cuentas, ¿sabes? Cuando me dijeron que tenía cáncer, es fuerte porque es como un llamado de la vida, ¿no? Que te dice como, bueno, aquí vengo a recordarte que somos seres finitos y que en cualquier momento nos vamos de aquí. Es extraño, como que no queremos nunca confrontar eso, es lo único que tenemos claro en la vida. La única cosa que está clara es que tenemos un tiempo limitado aquí y es lo único que realmente no queremos acercarnos y confrontar. Y de alguna manera el cáncer es ese amigo, ¿sabes? O ese maestro que viene a decirte, bueno, vamos a trabajar al respecto. Y es interesante, a mí me gusta trabajar al respecto de eso, de la naturaleza de la vida. Así que, pues nada, pues digamos que me diagnosticaron con cáncer, pero de alguna manera para mí fue encontrar una respuesta. Fue decir como, bueno, empezamos un camino, pero ya tenía respuestas. Fueron muchos años de no saber lo que me estaba pasando y de estar en un círculo patinando sin poder salir de él. Dentro de ese círculo empieza a entrar el trabajo, empieza a entrar la familia y empieza todo a dar vueltas en esa rueda de hámster. Me parece súper importante aquí que mencionas como a los miembros que estuvieron contigo, tus hijos. O sea, tus hijos estuvieron en todo este proceso. ¿Qué papel cumplieron tus hijos o cómo hiciste? Porque es que la depresión, hay momentos en la vida en donde tú misma no te reconoces a ti como persona y dejas de reconocer a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, ¿qué papel cumplen tus hijos aquí? Porque me imagino que fueron fundamental y una parte muy importante para ti. Tus hijos y esas personas más cercanas a ti. Yo iba a preguntar eso también porque cuando te escucho hablar, hablas mucho de tú y cómo enfrentaste la situación, pero uno como ser humano solamente cuenta con yo le llamo la red de apoyo, que son las personas más cercanas, ahí están los hijos tuyos. ¿Cómo esas personas se involucraron o no en tu experiencia? Pues es una experiencia, es una experiencia para todo el mundo, para todos los que te rodean. Cada persona lo vive a su manera. Algo interesante también que pude observar, digamos, como paciente, qué pena. Algo interesante que pude observar como paciente fue que dentro de la necesidad o el miedo que tenemos a la muerte, a veces los familiares no necesariamente terminan siendo el círculo de apoyo. Incluso a veces todo lo contrario. ¿Sabes? Incluso a veces termina siendo muy estresante, a veces el papel de la familia. En el caso mío, mis hijos fueron todo. Fueron los que me comprendieron, fueron quienes respetaron mis decisiones. Me tocó tomar decisiones muy disruptivas.
como paciente tengo unas necesidades emocionales y estoy pasando por uno de los momentos más importantes de mi vida y es confrontarme a la muerte, al dolor, al miedo máximo de cualquier persona. Y yo tengo que tener la libertad para saber escucharme y para saber tomar las decisiones que yo como paciente quiera, sea la que sea. No importa si es me quiero hacer eso o no me lo quiero hacer o por qué razón lo hago y por qué no. Este es un momento crítico y difícil para las personas que están alrededor de uno. Las personas quisieran que tú decidieras algo por ellos, por su miedo, y es entendible. Sin embargo, uno es la única persona que puede decidir algo. Entonces me tocó, es mi vida y es mi mayor momento. Siento que hay momentos de éxito que son muy importantes celebrarlos, pero los momentos de vulnerabilidad, los momentos de estar totalmente cara a cara con lo difícil, creo que son los momentos también más importantes y más estelares de la vida de cualquier persona. Son las decisiones trascendentales, son los pensamientos sublimes que uno va a tener frente a la vida. Entonces, en ese sentido, siento que mis hijos fueron fundamentales. Mis hijos entendieron eso como un precepto profundo y me respetaron cualquier decisión que decidiera tomar. En algún punto yo tomé la decisión de no operarme el cáncer porque prefería tratar Asia para poder afrontar el cáncer. Okay. Y esto fue en contravía de todo el mundo. Claro, sí, porque todo el mundo diría como que Le son daban una prótesis, prioridad al algo cáncer. estético. Claramente, y pues es bastante comprensible, pero pues mi sentir no era ese. Y cuando decidí tomar mi camino, digamos, mi salud por mis manos, entender que parte de mi salud sí estaba en mis decisiones, en mi conciencia, en mi estudio, en lo que yo hiciera con mis emociones, me entregué a ese camino y pues ahora estoy aquí feliz y de eso charlo en este momento, ayuda a gente a que encuentre ese balance. Me parece hermoso. Bueno, y para cerrar, tenemos aquí unas palabras muy lindas que vamos a empezar como de atrás para arriba. Y yo te la muestro y explícanos de pronto desde tu perspectiva qué significan para ti y cómo se las explicarías a otras personas. Entonces, tenemos crecer. ¿Para ti qué es crecer? ¿Crecer? Yo creo que crecer es la función máxima que tenemos en la existencia humana. O sea, la vida, creo que esto podría ser como lo que te ponen así cuando naces. ¡Crece! Entonces creo que proceso. Sí, es como la misión de la humanidad. Hermoso. Esta me encanta porque yo siento que es mi misión en la vida. A ver. ¿Para ti qué significa reír? Me encanta. Wow, es una gran emoción. Acá te entre nos cuentas, sí. Reír, wow, reír es un proceso químico súper interesante. Todas las cosas que pasan químicamente cuando uno se ríe es muy lindo. Y nunca me gustó la química, ¿No? pero me encanta reír. Además que una buena risa contagia y llena de emoción y, por ejemplo, a mí, si me río apasionadamente, lloro de la risa. ¿Sí? O sea, Sí. se me salen las lágrimas de la risa y me parece súper chévere, me encanta. Esas lágrimas las recibo con mucho gusto. Es lindo. El contraste de tristeza es reír. Son complementarias. Uno no se daría cuenta qué tan lindo es reír si no hubiera experimentado la tristeza también. Así que pues es linda. Y esta yo la identifico mucho con mis hijos. Algo que hago muchísimo con mis 3 hijos es reírme. En esencia tenemos una relación de risas, de humor. Nos la pasamos en esto todo el día. Estupendo. Bueno, Sí. penúltima, respirar. Wow, medicina. Muy importante. Esto Vida. es medicina, vida, todo. Lo primero que hacemos al nacer, inhalar. Y lo último, exhalar. Así que ahí está todo contenido en la respiración, ¿no? La vida. Y es algo muy, lo que tú dices es súper cierto porque tú puedes estar sin alimento un tiempo bastante prolongado. Sin agua es mucho menos, pero es un buen tiempo. Pero sin respirar es muy, muy poquito lo que un ser vivo aguanta. No, sin comer puedes pasar 20 días, muchas Sí, es impresionante. cosas. Sí, no, es impresionante sin lo que el respirar cuerpo no hay nada. logra. Pero sin respirar, Aquí plop. está y aquí está la sanación, ¿sabes? Bueno, vamos con la última. Te tengo una que siento que eres tú Ay, y es florecer. uy, me O encanta. sea, siento que todo lo que viviste y todo lo que te pasó es esto. Florecer y prosperar. Mira, a esto lo pienso como el loto también, que también es como un símbolo de la espiritualidad, ¿no? Que nace desde el fango.
Él nace desde el agua putrefacta y desde ahí nace y arriba florece, ¡tará!, la flor. Entonces es bonita esa palabra de florecer. Sin el fango no hay flor. Así es. La vida tiene contrastes y, Sí, y totalmente. son importantes para poder apreciar el otro lado. Bueno, y te tenemos un regalito. ¿Te gustan los regalos? Los amo. Los tengo escondidos. A ver. Yo creo que yo no he dado con la primera persona que me diga que no le gustan los regalos. O sea, Los por odio, favor, no me des un nada, regalo. no quiero Chan, nada. chan. No, imposible. ¡Wow! ¿Y esto tan lindo? ¿Qué Un es? Para que lo regalito disfrutes. sabemos que te va a encantar. ¡Ay, es de mi color favorito! Para que nos no recuerdes me y siempre digas, estés ¿es calentito. ese? Sí. Sí. Te lo llevaba viendo hace Bueno, mucho. Yo estaba como, ya lo ¿de dónde tienes. sacó ese saco? ¡Oh, my God! ¡Ay, qué divino! ¡Gracias! Qué bueno que te guste. gracias. Me encantó. Te lo llevaba chismoseando hace rato. ¡Qué lindo! No hay algo más en Me la lo voy a mesa? poner. Sí, creo que. Ah, ok. Ah, sí, ya la boté. Sí, está. A ver, sin importar lo que nadie te ruega. Oh, Toma un Kleenex. qué lindo. Oye, esto es verdad, qué presencia que tiene uno de Kleenex, ¿no? En las terapias uno es caja. Total. Pero me encanta la analogía que hace, es que, pues, finalmente, independiente de lo que la vida te traiga, uno puede encontrar la herramienta ideal para que lo acompañe en ese proceso y que sea un proceso, no un punto final. Nati, a mí me encantaría que cerráramos este capítulo con un quote, o sea, como con una frase que tú digas, esta es la frase que me acompaña en mis momentos difíciles o la frase que me encantaría que se llevaran a su casa y que Camilo y yo nos pudiéramos también llevar a la casa. Una frase mía. Tuya. De mi autoría. De tu autoría o puede ser también de Que te alguien, guste pero compartirle a la gente, que tú sientas que transmite mucho. por ejemplo a de ti Camilo hacia lo va a el- demandar RuPaul Ok. porque él siempre dice amarse a sí ¡Y mismo para vieron! poder a alguien más. Entonces yo le digo, nos va a llegar en estos días la demanda. Pero ya hemos pensado, ya la estoy modificando porque hay algo que también me gusta mucho y yo siempre le digo a la gente que hay que buscar dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y esa sí es de él, esa sí me es mía. consta. Sí, entonces. Esa me encanta. Bueno, hay una muy importante. Hay dos. Una mía y otra que me acompaña. La que me acompaña es esto también pasará. ¿No? Y es que uno en los Poderosa. momentos en los que uno dice, no, no voy a salir, no voy a salir, después estás al otro lado y dices, ay, oye, sí, siempre va a salir. Todo en Y la la vida vida pasa. es así. Así es. La vida, la naturaleza de la vida es cambiante. Eso es lo único constante, pues es el cambio. Entonces, a mí me sirve mucho cuando estoy muy mal o estoy triste. Es como, voy a vivir este proceso en cualquier momento, en el fondo de mi corazón sé que esto va a ser diferente. Esa es una. Y la otra mía es, yo siempre le digo a la gente que la vida es una lasaña. ¿Y por qué? Con mucho queso, por favor. ¿De carne, vegetariana, pollo? ¿Qué? Explícame. No, de Vegetariana. cruda. ¿Cruda? Sí, no, cruda, no, bueno, no importa. Es que ya me puse a pensar en la pasta cruda es horrible, no. Una lasaña de zucchini. Entonces, sí, siento que es una analogía que me sirve mucho a veces como para compartir con las personas de la lasaña, porque es como que la vida tiene muchas capas. Uno a veces Ok. solo ve una capa. ¿Sabes? Uno ve solo una, la de arriba, la El nefasta, queso. lo que sea. Pero cuando empiezas a transformarte, te das cuenta que esa lasaña está compuesta de muchas cosas. Y cuando empiezas a entender las muchas cosas, es muy linda ver la realidad desde ahí. Entonces, esa persona, no sé, esa persona es mala, totalmente mala. A veces hace bien, a veces hace mal. No, espérate. No es totalmente mala. Y cuando empiezas a entrar en eso, te das cuenta que las cosas no solo una, son muchas cosas. Todos tenemos como la vida como una lasaña y desde esa analogía me gusta mucho compartir con la gente, como para que uno diga, no te quedas con una sola Así cosa. quien te sobre entienda la eso que realidad. acabas de explicar, finalmente es una persona que va a decir, voy a tratar de quitar en mi vida los prejuicios. También, completamente. Porque no va a juzgar nunca ese plato desde la capa de arriba, sino que va a tratar de explorarlo primero para poderlo entender y decir, mi posición frente a esto es aquella. Y así con todo, así con la salud, así con la tristeza, así con... Y todo pasará. Y todo pasará. Exacto. Ay, bueno, Nati, qué gusto haberte tenido acá. Ay, Muchas gracias muchas por acompañarnos. gracias. Nos encanta, gracias por Creo que abrirnos tu aprendimos corazón. muchísimo de ti. Nos vamos con unas enseñanzas muy lindas, aprenderemos a hablar más con nuestro cuerpo, que es verdad, es algo que normalmente no hacemos. Entonces, Y esperamos que todos los que nos hayan acompañado en este espacio hayan aprendido tanto como nosotros de ti para que enriquezcan mucho sus vidas. Así es. Así Muchas es. gracias. Me pueden encontrar en
@NataDuranB. Ahí comparto mucho contenido. Pronto también voy a abrir un espacio para que podamos compartir más en directo. Estén atentos de Salud Sin Límites, que también es un espacio muy lindo. Y bueno, y ya, y estoy aquí para lo que necesiten. Gracias. Mil Chao, gracias. dame Chao. mi regalo, Y llévate un Kleenex. dame la caja. Eso. Ah, mejor. Bueno, y hemos llegado al final de este capítulo de Our Daily Life by Kleenex. Y estén muy pendientes porque se vienen otros capítulos muy emocionantes, Que les van a encantar con temas que sabemos que le van a enriquecer su vida y les van a llenar el corazón. porque son súper poderosos. Así que les mandamos un beso gigante Y un abrazo muy fuerte. y nos vemos en el próximo capítulo. Los esperamos.